El título del mensaje es Sorpresivo Final. Nosotros vamos a ver, aunque estamos en los últimos 8 versículos, en lo que genuinamente, originalmente es los últimos 8 versículos, aunque la gran mayoría de nosotros conocemos que llega hasta un versículo 20, pero después vamos a hacer un breve resumen de lo que sucedió realmente, de la añadidura que hay del versículo hasta el versículo 20, hasta el versículo 14 o hasta el versículo o 2. Hay por lo menos 4 finales de Marcos, hay 4 finales, y después vamos a analizar ya casi terminando Marcos. Pero como no vamos a poder terminar el mensaje hoy, porque son 8 versículos riquísimos, lo vamos a hacer por lo menos en 2 domingos o quizás 3 domingos. Así que vamos rápidamente a la palabra de Dios. El título del mensaje es Sorpresivo Final, y vamos a Marcos capítulo 16, verso 1 al 8. Luego hacemos una introducción. Dice 16:1. Cambio de temperatura. Pasado el sábado, dice 16:1, Miriam de Magdala, Miriam la de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Muy de madrugada, en el primer día de la semana, llegan al sepulcro cuando ya había salido el sol. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Sorpresivo final, recuerden el título del mensaje. Primera sorpresa. Porque era demasiado grande, dice el verso 4, entre paréntesis, pero cuando levantaron la vista, oh sorpresa, observan que la piedra ha sido rodada. Primera sorpresa. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de unas largas ropas blancas, segunda sorpresa, y quedaron atónitas de espanto. No solo se sorprendieron, sino que se espantaron. Verso 6. Pero él les dice, no os atemoricéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado. Ved, y esta es la cuarta sorpresa, ved el lugar donde lo pusieron. Ellos venían para ungir a un muerto que ya no estaba. Verso 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis como os dijo. Encima, quinta sorpresa, el joven vestido de vestidura blanca les habla y les dice dónde se tiene que encontrar, dónde se va a encontrar el resucitado con los discípulos. ¿Y cómo salieron? Tranquilamente charlando. Dice el verso 8. No, el verso 8 dice, y salieron huyendo del sepulcro, pues se había apoderado de ellas un temblor y espanto. Y a nadie dijeron nada. Fíjense el susto que tenía, que en el caminar, hasta que llegaron los discípulos, no le dijeron nada a nadie, no hablaron con nadie, porque tuvieron temor. Hasta allí llega el Evangelio según Marcos. Ustedes ven allí, entre corchetes, verso 9 al 20, esos versículos no están en los manuscritos más antiguos y fidedignos, no existe. Existe en algunos manuscritos más inferiores, de más adelante, con la añadidura del 9 al 20, con la añadidura al verso 14, y otra añadidura que se llama Logion Frere, que después la vamos a ver. Vamos al verso 1. Dice, pasado el sábado, Miriam de Magdala, Miriam la de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir. Aquí, quiero que presten atención a esto. Aquí es donde se presenta una polémica.
¿este sábado es el de reposo semanal o el de reposo anual indicado en la ley con respecto a la celebración de la Pascua? Recuerdan que el domingo pasado hablamos de que la tradición dice que resucitó un viernes, porque la tradición toma este sábado como si fuera el reposo semanal. Entonces tuvo que, si pasó el sábado y fueron hasta el sepulcro, significa que era el sábado semanal. Pero resulta que, como vimos el domingo pasado, en esa semana hubo 2 sábados o 2 días de reposo, 2 descansos. Uno semanal, que era el que todas las semanas, al día séptimo se reposaba, y el otro era el anual, el día de la Pascua, el día en que se comía la Pascua. Ese día era día de reposo, tenía que ser día de reposo. Y aquí es donde se presenta la Pascua. ¿Este sábado es el de reposo semanal o el de reposo anual indicado en la ley con respecto a la celebración de la Pascua? Entonces, para poder verlo tiene que ir al capítulo 12 de Éxodo y algunos otros lugares donde dice que el día de reposo tenía que ser el día que se celebraba la Pascua, que se comía la Pascua, tenía que ser el día de reposo. Bien, como hemos visto ese año, en esa semana hubo 2 reposos. ¿Fueron seguidos o los separó un día laborable? Aquí es donde comienza otro problema. Ya descartamos de que el Señor resucitó un día viernes, ya lo descartamos eso, porque eso es lo que se celebra tradicionalmente, pero no es así. Pero acá es donde comienza otra polémica. ¿Por qué? Les voy a dar 2 teorías. Yo me inclino por una, por supuesto, pero les voy a dar 2 teorías. Teoría 1, y presten atención a esto. Hubo 2 días de reposo seguidos y compraron las especias aromáticas, ni bien terminaba el día de reposo a las 6 de la tarde, es decir, ni bien terminaba el día de reposo pascual, el día de reposo anual, ni bien terminaba, fueron y compraron hubo 2 días de reposo, entonces dejaron pasar esos 2 días de reposo y ni bien terminó el día. Ustedes saben que a las 6 de la tarde o al anochecer terminaba el día de reposo, pero comienza un día laborable. Entonces todos los negocios se abren, de todas formas se abren, por más que fuera al atardecer, los negocios se abren. La primera teoría dice que eran 2 días de reposo seguido y ellos compraron, ni bien terminó el segundo día de reposo, compraron las hierbas aromáticas y esperaron hasta la madrugada, o es decir, hasta que pasara la noche, a la madrugada, para ir a la tumba. Bien, veamos esta primera teoría. Hubo 2 días de reposo seguidos y compraron las especias aromáticas, ni bien terminaba el día de reposo a las 6 de la tarde, que para nosotros todavía es sábado, pero según el calendario bíblico es primer día de semana o día octavo, lo que es domingo para nosotros. Esa es la teoría 1. Ahora la teoría 2, que es quizás a la que yo más me inclino, dice que hubo 2 días de reposo separados por un día laborable. Y ellas compraron las especias aromáticas y luego reposaron en el reposo semanal. A ver, vamos a Lucas 23:56, por favor. Perdonen que quizás se les complique el análisis, pero bueno, vayan siguiéndome que lo vamos a ir. Síganme que no los voy a defraudar. 23:56. Fíjense ustedes qué dice. Y después de regresar, prepararon aromas y mirras y reposaron fielmente el sábado conforme al mandamiento. ¿Cuál era ese sábado que reposaron entonces? En mi teoría, personalmente, que es la teoría de muchos, como hay la otra teoría de muchos también, es que reposaron el reposo semanal luego de haber comprado en ese día laborable
las especies aromáticas. ¿Bien? Entonces esperaron, pasaron ese día y luego fueron al día de reposo, luego fueron a la tumba. Bien, esta es la segunda teoría que es hacia donde personalmente me inclino, sin descartar la teoría 1. No podemos descartarla, porque como no tenemos un calendario exacto nosotros, comparable entre el calendario gregoriano y el calendario hebreo, entonces se nos complica un poco, pero nos guiamos por lo que la palabra de Dios dice. Bien, el problema se origina en la interpretación de la diferencia que hay entre los pasajes que hablan de, y esta es otra cosa que también trae un conflicto, que hablan de, después de 3 días resucitará, Marcos 8:31 y Marcos 10:34. Fíjense ustedes. Traten de seguirme para que no se pierdan. Marcos 8:31 dice: y comenzó a enseñarles, el Hijo del Hombre debe padecer muchas cosas y ser desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser ejecutado y resucitar después de 3 días. ¿Qué les dice esto? ¿Después de 3 días cumplidos? Sí, a mi entender dice después de 3 días, es decir, después de 72 horas cumplidas. Ahora bien, vamos a Marcos 10:38. Un poquito más adelante, él vuelve a hablar acerca de su muerte en una observen ustedes en 10:34, perdón. 10:34. Dice, en su tercera, digamos que fue la tercera predicción de su muerte y de su resurrección. Dice, y se burlarán de él, y lo escupirán, y lo azotarán, y matarán, pero después de 3 días se levantará. Después de 3 días, es decir, 72 horas, se levantará. Pero fíjense ustedes, otra forma en que lo dice es, a los 3 días se levantará, Marcos 9:31. Vean ustedes. Perdón, Mateo 9:31. Tampoco, ¿alguien me robó el versículo? ¿Quién se llevó mi versículo? Bueno, o sea, hice una mala anotación. A los 3 días se levantará. Yo puse Marcos, pero sin duda no es Marcos, porque en alguna forma me equivoqué. Pero la otra parte, la otra forma de decirlo es, o al tercer día será resucitado. Y esto lo tenemos en Mateo 20:19 y en Lucas 18:33. Mateo 20:19 dice así: y lo entregarán a los gentiles para que sea escarnecido y azotado y crucificado, pero al tercer día será resucitado. Siempre comprendamos que Jesús no resucitó, Jesús fue resucitado, ¿sí? Al tercer día será resucitado. Esto es como diciendo, cuando entra el tercer día, él será resucitado. Vean ustedes Lucas 18:33. Dice, y lo azotarán y lo matarán, pero al tercer día se levantará. Si ustedes hacen este análisis, van a ver que de cualquiera de las 3 formas se puede tomar. ¿Son 3 días cumplidos o en el tercer día es resucitado? Bien, una puede ser una forma de decirlo y la otra puede ser
la correcta, o mejor dicho, no la correcta, pues las dos son correctas. Pero podríamos decir, una es la forma en que de decir son 3 días cumplidos, y la otra es cuando llegue el tercer día yo voy a resucitar. Ahora bien, como tenemos esas dos teorías y no sabemos realmente si pasaron 3 días cumplidos o al tercer día resucitó, entonces esto es un tema de investigación, de seguir investigando hasta el momento en que podamos tener claridad sobre esto, porque en realidad los comentaristas y los eruditos están muy divididos. Entonces yo, por ejemplo, personalmente no puedo inclinarme ni a un lado ni al otro, aunque sí saben que me inclino a la teoría 2, 3 días cumplidos y inmediatamente resucita el Señor. ¿Por qué? Porque hay una cosa, como vamos a observar ahora, no dice en ninguna parte de la Biblia que Jesús resucitó de madrugada. Lo que dice es que las mujeres fueron de madrugada, pero en ningún momento dice que Jesús fue resucitado de madrugada. Así que cumplidos los 3 días, a las 6 de la tarde, supongamos que el anochecer es a las 6 de la tarde, cumplidos los 3 días, pudo haber resucitado a los 6 y 1 minuto. A las 18 y 1 minuto pudo haber resucitado. ¿Me entiende? Pasan las 18 horas, se cumplen los 3 días y pudo haber resucitado. De ahí hasta pasada la noche, hasta la madrugada, hasta el alba que llegan las mujeres al sepulcro, pudo haber resucitado en cualquier horario de esos. Porque la Biblia no dice, en realidad, todos hemos dicho tradicionalmente resucitó de madrugada, pero no dice la Biblia que resucitó de madrugada. Dice que las mujeres fueron de madrugada al sepulcro. Sigamos adelante. Verso 2. Muy de madrugada, en el primer día de la semana, dice en Marcos, llegan al sepulcro cuando ya había salido el sol. Se dice comúnmente que Jesús resucitó a la madrugada del primer día de la semana, pero si observamos bien, dice que las mujeres llegaron a la madrugada. Jesús pudo haber resucitado a partir del comienzo del día 1, en cualquier momento, no necesariamente en la madrugada. Otro detalle importante es que Marcos dice primer día de la semana, pero Mateo 28:1 y Juan 20:19 dice día 1. No dice el primer día de semana, dice día 1. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque así lo registra el Nuevo Testamento griego. Esto no significa ordinal, es decir, día 1, 2, 3, 4, sino cardinal, señalando un punto. Este no es aunque Marcos lo registra como primer día de la semana, ordinal, pero Mateo y Juan lo registra como día 1, cardinal, es decir, el inicio de una nueva etapa, el inicio de un nuevo tiempo. No es un día común, es el día 1. ¿Cómo dónde? Génesis. Como Génesis. Como cuando comienza el cronos de 24 horas en el día 1. Porque la tierra fue creada y sucedió el caos, la tierra cayó en caos, se desacopló, todo eso pasó en un tiempo, es intemporal, es decir, no se puede medir el tiempo de todo lo que ocurrió allí hasta el día 1, que fue la tarde y la mañana del día 1. No día primero, como dice la mayoría de las traducciones, sino día 1, el inicio del cronos en el cual nosotros vivimos. Dios forma el día, separa la noche, separa la luz de las tinieblas y se hace la noche y el día, y ese es el día 1, 24 horas. Fíjense ustedes, no marca orden sino principio, como en Génesis 1:5. Porque desde la resurrección de Jesús, nada en la historia sería igual. Vean Colosenses 1, 19 y 20 conmigo. Colosenses. ¿Por qué nada sería igual? Porque era lo que la historia esperaba. Porque era el momento ansiado que el mismo Dios había puesto en la eternidad. ¿Por qué?
y porque dice a Colosenses 1, 19 y 20, y cuando leía esto realmente, es decir, cuando estaba leyendo aquello me llevó a estos pasajes. Y hay una profundidad en esto que muchas veces no le prestamos atención, pero hay una profundidad tan grande. Porque la cantidad de cosas, o sea, es imposible para nosotros medir todas las cosas que sucedieron en el mismo momento en que Jesús es crucificado, muerto, resucitado. Todas las cosas que Dios estaba haciendo en esos instantes, en esos momentos. Lo que Dios hizo desde la crucifixión hasta la resurrección eran cosas que estaban en la eternidad y eran cosas que tenían que suceder por medio y únicamente de Jesús. Observen. Dice verso 19, por cuanto plugó, es decir, una palabra arcaica que significa complació, que la plenitud de todo habitara en él. Observen la profundidad de esto. Que la plenitud de todo habitara en él. Y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, que dice todas las cosas, todas las cosas. Todo lo que estaba peleado con Dios estaba siendo reconciliado por medio de Jesús nuevamente con Dios. Así, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de él, por la sangre de su cruz. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz y derramado su sangre, nada en la historia se hubiese reconciliado con Dios. Todo estaría separado, estaría todo alienado, separado, enajenado de Dios. Pero por medio de la sangre de su cruz, Dios estaba reconciliando todas las cosas nuevamente con él. Las que están en los cielos, las que están en la tierra, todo lo que vemos y lo que no vemos estaba siendo reconciliado en ese momento. Entonces la resurrección, por eso marca el día 1. Porque el día 1 era el comienzo de todas las cosas hechas nuevas. Todas las cosas. Las que estaban cumplidas y las que todavía no se cumplieron, estaban siendo hechas nuevas en ese preciso momento. ¿Amén? Amén. ¿Ven ustedes la profundidad de esto? Vuelvan a Marcos, por favor. Verso 3. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Qué es lo primero que ellos van pensando allí? El obstáculo. Ellos van pensando en un obstáculo. Si presten atención a esto porque nos enseña muchísimo a nosotros. El obstáculo. Fíjense ustedes, cómo comenzamos nosotros siempre, y díganme si no nos identificamos con esto. Todavía no habían llegado al sepulcro, pero ya estaban pensando en el obstáculo. Y encima alimentaban sus imposibilidades hablando unas con otras. ¿Cómo vamos a hacer eso? Y cuando Dios nos presenta un desafío o hay algo por delante que tenemos que hacer, ¿qué es lo primero que se nos presenta? Los obstáculos. Sean internos o sean externos. Sean los obstáculos que nos imponen o los que nos imponemos. Porque ellos todavía no habían llegado al sepulcro, ni siquiera sabían si se habían removido la piedra, ni siquiera habían visto la piedra todavía, pero ya estaban pensando en quién le iba a remover el obstáculo. Marcos añade que era demasiado grande, lo vieron ustedes en paréntesis. Claro, quizás no era tan grande, pero para las mujeres y para las fuerzas de ellas la veían como un obstáculo muy grande. Por lo menos como ellas lo veían, ¿no? Así nos comportamos todos. Parece que los obstáculos siempre son más grandes o más altos que nosotros. Porque no podemos mirar desde la perspectiva de Dios, sino desde la nuestra. ¿Por qué? Ellas pensaban, fíjense ustedes, ellas pensaban más o estaban más concentradas en la piedra como impedimento para entrar a la tumba que en el Señor para salir de la tumba, en que el Señor para salir de la tumba no necesitaba mover la piedra. Estaban más concentradas en ir a ungir el muerto, entonces por causa de la piedra no podían entrar a la sepultura,
que en pensar en que Jesús había dicho que había resucitado, estaba cumplido el tiempo, que se iban a encontrar con una tumba cerrada, pero con un Dios resucitado, o con un Señor resucitado. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos siempre esa inclinación nosotros de pensar primero, ni bien nosotros tenemos un llamado, nosotros tenemos algo que hacer, que Dios nos está mandando, que Dios nos está demandando, lo primero que nosotros observamos son los obstáculos. Y parece como en el tiempo de Nehemías, llegó un momento que todos los que estaban edificando vieron más. No vieron el trabajo que ya habían hecho, no vieron que podían unir fuerzas, sino vieron que el escombro era demasiado y que ya no podían edificar. Porque atinamos siempre a eso. De pronto los escombros son más grandes. De pronto los obstáculos son más altos. Cuando nosotros tenemos que encarar ahí. Pero es común del ser humano. Porque nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva. Siempre lo vemos desde nosotros. Y no lo podemos observar desde la perspectiva de Dios. Y a veces vemos los obstáculos como más grandes que Dios. O díganme que yo soy el único pecador acá. Pues fíjense la sorpresa. Verso 3. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y el verso 4 nos dice, entre paréntesis, ya les expliqué que el paréntesis es agregar un detalle sin que se altere el orden de la oración. Porque era demasiado grande. Pero cuando levantan la vista, ¿qué ven? Observan que la piedra ha sido rodada. Fíjense ustedes, hermanos, a veces nosotros llegamos a donde teníamos que llegar y nos damos cuenta que Dios ya había removido todas las piedras que tenía que remover en el camino y nosotros nos hicimos más problemas de lo que debíamos. La piedra estaba removida. ¿Por qué? Porque el Señor no podía salir. La piedra estaba removida no para que saliera Jesús, porque Él ya había resucitado, sino para que ellas pudieran entrar al sepulcro y ver que Jesús ya no estaba allí. Porque la forma de asegurarlas, la forma de darles, de darle contundencia a lo que había sucedido, era que ellas entraran y vieran. Porque si ellas se encontraban con el obstáculo, ¿qué sucedía? Nunca se iba, o iban a pasar días hasta que se enteraran de que Jesús había resucitado. Vean ustedes. Verso 5. Dice, y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de una larga ropa blanca, y quedaron atónitas de espanto. Cuenta Marcos que vieron a un joven. Mateo lo describe como un ángel que había quitado la piedra. Eso lo pueden encontrar en 28, 2 al 4. Lucas dice que eran dos varones con vestiduras resplandecientes. En Lucas 24, 4 lo pueden encontrar. Ahora vean ustedes, la variedad evidencia que son informes de diferentes testigos oculares. Cada uno describió lo que más le impresionó. La historia completa sería así. Incluiría la aparición de dos ángeles. Uno de ellos hizo rodar la piedra de la entrada y les habló a las mujeres. Las mujeres quedaron paralizadas de miedo y estas descripciones nos muestran lo errado que está el concepto del mundo con respecto a la angelología. Presten atención ustedes a cuando la gente describe o ve o describe a los ángeles o ve ángeles o qué sé yo. Fíjense ustedes los detalles en que se ocupa. ¿Por qué se ocupan los evangelistas de estos detalles? Demostrar que era un varón, demostrar que era un joven, demostrar que estaba de vestidura blanca, que solo había removido la piedra, demostrar estas cosas. Porque contrario a lo que la angelología humana mística dice y muestra, Dios nos quiere mostrar cómo realmente son los ángeles.
y nosotros tenemos que verlo desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva del mundo. Por eso se encarga de mostrar estos detalles. Porque el mundo demuestra o describe a los ángeles a veces con una femineidad, a veces con algunos detalles. Es decir, en lugar de hacerlos como varones, los hacen como... No tienen alas, son varones. Entonces cuando allí se toma un pasaje de Mateo que dice, sino que serán como los ángeles del cielo, no se casan ni se darán en casamiento. Y la gente dice, son asexuales. No son asexuales, son varones. Son varones. Amén. ¿Sí? Iba a llegar nuestro tiempo. Son varones. Varones bien definidos. Varones poderosos. Varones que anhelan mirar en las cosas que nosotros experimentamos, las cosas de la salvación que ellos no las experimentan, anhelan experimentar esas cosas, pero no pueden porque a ellos se los ha creado de una manera de una manera que o se pervierten y son expulsados o guardan su dignidad, pero no experimentan la salvación como la experimentamos nosotros. Pero son varones. El tamaño del varón, si entraba dentro de la cueva, o tiene 5 metros, como dice alguno, o tiene 2, o tiene 3. No lo sé, yo no me voy a poner a medir un ángel. El día que se me presente uno, veré, quédate quieto que yo te quiero medir a ver si realmente sos como dicen. Pero son varones. ¿Eh? Son varones. ¿Sí? Deshicimos un misterio, o deshicimos un misticismo. ¿Sí? Sigamos porque ya quiero ir terminando. Vean ustedes. Verso 6. Él les dice, no os atemoricéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado. Ved el lugar donde lo pusieron. ¿Ven? El ángel le dice, no os atemoricéis. Ya estaban atemorizadas, ya estaban espantadas. Ya estaban atemorizadas, así que solo había que darles paz. Fíjense ustedes, siempre estamos propensos al temor. Y Dios nos dice Dios no nos dice que no tendremos miedo, sino que a pesar del temor, sigamos adelante con la encomienda. Dios jamás a nosotros nos dijo que no tengamos miedo, porque el miedo y el temor son parte de nuestras vidas, porque si no, imagínense, si una persona no tiene miedo, una persona no tiene temor, quizás pasaría por delante de un tren a toda velocidad, simplemente porque no tiene miedo. Pero ¿qué es lo que nos marca los límites muchas veces? El miedo. ¿Qué nos marca el límite? El temor. ¿Dios lo puso allí? Sí, Dios lo puso allí. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos manejarnos en esos límites. Pero fíjense ustedes que el ángel le dice, no os atemoricéis. Es decir, no queden paralizadas por causa del temor, sino vayan y hagan. Ven. Dice, vean ustedes allí, seguimos en el análisis del verso 6. Ya estaban atemorizadas, solo había que darles paz. Siempre estamos propensos al temor y Dios no dice que no tendremos miedo, sino que a pesar del temor sigamos adelante con la encomienda. Estas mujeres estaban aterradas, pero a pesar de eso, el ángel las impulsa hacia adelante. Pero esta vez no a buscar a un muerto que fue crucificado, sino a uno que estuvo muerto, pero ha sido resucitado. Y ellas serán las primeras testigos de la tumba vacía, y luego los demás verán los lienzos vacíos y armados, como si el cuerpo se hubiera deslizado sin que se desarmara. Este es un detalle que quiero mostrarles.
Vamos a ver, y con esto quiero terminar, que cuando está sobre aquella piedra, el vendaje, todo el vendaje estaba armado como si el cuerpo, quizás tieso, endurecido por las hierbas que ya le habían puesto José de Arimatea y Nicodemo, quizás armado, pero estaba armado y el sudario separado por la separación del cuello en la misma forma como él había estado, sin que eso se desarmara, como si el cuerpo hubiese sido deslizado. Observen ustedes esto, por favor, porque hay una cosa diferente entre cuando Lázaro se levanta, que Jesús le dice, desátenlo y déjenlo ir, a la resurrección de Jesús, que él se desliza de dentro del sudario. Fíjense ustedes, por favor, acompáñenme. Primero a Lucas 24:12. Dice, más Pedro, porque después que las mujeres van y le dicen a los discípulos, vienen Pedro y Juan, y el que viene primero, el que corre más rápido, quizás porque es más joven, es Juan. Pero cuando Pedro entra, levantándose, corrió al sepulcro y agachándose vio los lienzos solos, es decir, vacíos. Y se fue a casa maravillándose de lo sucedido. Pero vean lo que dice Juan 20. 24 al 7. Dice, entonces, y corrían los dos juntos, es decir, Pedro y Juan, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y agachándose, vio la envoltura que estaba allí, sin embargo no entró. Juan se quedó en la puerta, no entró. Llegó entonces Simón Pedro, que lo seguía, y entrando dentro del sepulcro, vio la envoltura que estaba allí. Recuerden que Lucas dice que vio la envoltura, pero vacía. Pero miren el detalle del que se encarga Juan. Y el sudario que había estado sobre su cabeza, entiéndase, la envoltura como una momia, ¿sí? La envoltura que estaba sobre su cabeza, dice, no puesto con envoltura, sino enrollado en un lugar aparte. Es decir, toda la envoltura, como si estuviera momificado, separado simplemente por la división del cuerpo, y eso estaba armado, como si estuviera el cuerpo adentro, pero vacío. Exactamente así. Imagínense ustedes toda una momia, con todas las especies aromáticas dentro para conservarlo. Eso se endurece, se pone tieso, pero queda casi armado, como si tuviera el cuerpo, pero el cuerpo se había deslizado de tal manera que eso quedó armado tal como está. Fíjense ustedes qué detalles. Vuelvan a Marcos, leemos y ya terminamos. Leemos este versículo para entender ya que hasta aquí llegamos. Porque aquí hay algunos detalles más hermosos que vamos a ver también. Verso 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que va delante de vosotros, allí lo veréis como os dijo. Presten atención, para poder terminar, presten atención, que no dice todos los discípulos, incluyendo a Pedro. Dice a los discípulos y a Pedro. ¿Por qué? Porque con Pedro va a tener que tener un trato diferente, un trato personal, íntimo, porque a Pedro hay que restaurar.